Bien, vamos a ver cómo poder hallar las coordenadas del punto medio de un segmento en el espacio. Nos vamos a encontrar una formulita extraordinariamente sencillo, igual que en el plano. Las coordenadas del punto medio de un segmento, vamos a decir que la fórmula es primera más primera entre 2, segunda más segunda entre 2, tercera más tercera entre 2. Vamos a ver qué significa esto. Me pongo en situación. Me encuentro con el segmento AB. M se supone que es el punto medio no conocido. Si estamos en el espacio, ese punto A va a tener tres coordenadas. Se supone que estamos en un sistema de referencia ortonormal, eje X, eje Y y eje Z. Coordenadas del punto A. Las puedo expresar de 7500 formas. Por ejemplo, puedo decir que son los valores A sub 1, A sub 2, A sub 3. Es decir, A sub X, A sub Y y A sub Z. Coordenadas del punto B, a gusto de cada uno. B sub 1, B sub 2, B sub 3. También podría expresar B sub X, B sub Y, B sub Z. Coordenadas del punto M que no es conocido. Voy a utilizar este tipo de nomenclatura. Repito, podría utilizar la de arriba o la que nos apetezca. Las coordenadas del punto M, punto medio del segmento, va a tener un valor en el eje X, voy a llamar M sub X, va a tener un valor en el eje Y, M sub Y, y la correspondiente coordenada en el eje Z, M sub Z. Vamos a deducir esta fórmula. Extraordinariamente sencillo. Lo mismo que en el plano, si el punto M es el punto medio del segmento AB, yo voy a transformar esos segmentos en vectores. Los voy a orientar como me dé la gana. Por ejemplo, yo voy a marcar este vector que es el vector AM. Es muy fácil entender que si M es el punto medio de ese segmento, se ha de cumplir que dos veces el vector AM, dado que ese punto está en la mitad, el doble de esto me tiene que dar AB. Deducción extraordinariamente sencilla. Si al vector AM lo multiplico por 2, me tiene que dar el vector AB. Vamos a expresar los vectores en función de las componentes. Recordemos, componentes de AM, nos quedaría el 2 que multiplica, final menos origen. Vamos a restar M menos A. Y restamos con orden. Para restar M menos A, restamos el valor en el eje X con el valor en el eje X, quedaría M sub X menos A sub X, segundo valor, segunda coordenada o componente del vector, restamos segunda menos segunda, M sub Y menos A sub Y, y como tercera coordenada o componente de ese vector, restamos tercera menos tercera, o lo que es lo mismo, el valor en el eje Z con el valor en el eje Z. M sub Z menos A sub Z en este caso. Componentes o coordenadas de ese vector. Pasamos al vector AB, mismo razonamiento. Final menos origen, voy a restar B menos A. Consiguientemente me quedaría, recordad, estamos utilizando este tipo de expresiones. B sub X menos A sub X, B sub Y menos A sub Y, y por último B sub Z menos A sub Z. Opero la expresión. Producto de un numerito por unas expresiones, es decir, por las componentes o coordenadas de un vector. Efectuamos el producto, nos va a quedar 2 M sub X menos 2A sub X, coma, multiplico por 2, 2 M sub Y menos 2A sub Y, multiplico por 2, 2 M sub Z menos 2 veces A sub Z. Ha de ser igual a la misma expresión que no voy a volver a repetir. Debe ser igual a esa misma expresión. Y razonamiento extraordinariamente sencillo. Esto simboliza las componentes
o coordenadas de un vector, concretamente del vector que se obtiene de multiplicar a m por 2. Esto, que sigue siendo desagradable, componentes o coordenadas de otro vector. Si tienen que ser iguales, se ha de cumplir la primera igual a la primera, surge la primera ecuación, 2m sub x menos 2a sub x tiene que ser igual a esa expresión. Segunda igual a segunda, es decir, 2 veces m sub i menos 2a sub i ha de ser igual a esa expresión. Y por último, ha de suceder que la tercera componente de este vector sea igual a la tercera componente de ese vector. 2 veces m sub z menos 2 veces a sub z ha de ser igual a la expresión b sub z menos a sub z. Vamos a analizar con frescura y vamos a recordar lo que pretendemos. Yo pretendo hallar las coordenadas del punto medio, es decir, voy a despejar m sub x, m sub y m sub z. Despejo m sub x, expresión que pasa sumando, queda 2, m sub x va a ser igual a b sub x y, detalle importante, expresión que pasa sumando, menos a sub x más 2a sub x va a quedar más a sub x. Despejaríamos m sub x, b sub x más a sub x partido de 2, evidentemente la primera coordenada del punto medio. Y evidentemente la suma es conmutativa, podemos cambiar el orden. Repetiríamos el proceso despejando m sub i, despejamos m sub z y llegamos a la conclusión de que las coordenadas del punto medio de un segmento en el espacio van a ser igual. Generalizando y expresando de forma sencilla, si a y b son los extremos de dicho segmento, primera más primera entre 2 o segunda más segunda entre 2, podemos expresarlo de esta forma. Y por último, tercera, puedo tomar cualquiera de las dos expresiones, más tercera partido por 2. Coordenadas del punto medio de un segmento en el espacio. Lo hemos demostrado analíticamente. A partir de ahora podemos utilizar la fórmula de manera inmediata. Coordenadas del punto medio de un segmento. Tema concluido.